Amigos, 7:10 de la mañana. De verdad yo no tengo cómo agradecer. Qué bonito es eso, que yo no encuentre la manera, no me sacie. Mira, qué bonito, como hice un llamado a que la gente le tome una fotografía a la pantalla. Es impresionante cómo llegan fotografías de todas partes del mundo. Gracias por estar en sintonía a través de la radio, de la televisión. Y me complace reencontrarme en el estudio con Francisco Alfaro, politólogo, doctor en estudio de paz y conflictos, consultor de organizaciones nacionales e internacionales en materia de mediación y análisis de conflictos, investigador en historia de los procesos de paz. Oye, como dice uno de la gente, mira, este es un tipo serio, este es un señor. Así te considero, Francisco. Bienvenido, buenos días. Gracias, Eduardo, por la invitación. Mira, tú has sido estudioso, más allá de las coyunturas históricas, de los procesos de negociación, de reencuentro, de resolución de conflictos. Y en este momento, digamos que hay un tema muy álgido en el camino a las presidenciales del 28 de julio y es la observación electoral. Uno entiende, supone, asume en el sano juicio, oye, que en este momento debe haber conversaciones muy interesantes entre sectores antagónicos delante de nosotros en la política. Pero, ¿cuál es la importancia de que se haga el máximo esfuerzo para tener la mejor observación electoral posible? Mira, la observación electoral, en este caso, por ejemplo, la internacional, asegura que un proceso electoral sea integral, brinde de alguna manera confiabilidad que sabemos que en el caso venezolano ha sido bastante cuestionada en los últimos años por diversas razones. Recordemos que de alguna manera incluso lo electoral ha quedado sumergido dentro de lo que es el conflicto político venezolano y toda, de alguna manera, esa cantidad de variables que lo han caracterizado en estos últimos 20, 25 años. Es importante la observación internacional por diversas razones. Primero, porque el conflicto político que tiene Venezuela es un conflicto crónico, es un conflicto inextricable. ¿Qué quiere decir eso? Que ha tratado de ser abordado de diversas maneras y no ha podido ser. Y las elecciones es uno de los mecanismos, de muchos, uno que permite canalizar diferencias, ¿no? Específicamente, nada más y nada menos que la definición del próximo jefe de Estado, del próximo jefe de gobierno, el próximo comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional, nada más y nada menos. Y después vienen las otras importantísimas también. Que probablemente van a ser unas mega elecciones porque coinciden varios procesos allí, ¿no? Entonces, claro, la observación internacional adicionalmente está establecida en el último acuerdo, el acuerdo de Oslo, perdón, el acuerdo de Barbados, disculpen, que se firmó a finales del año pasado, y ahí se establece taxativamente, de una manera clara y meridiana, la importancia de asegurar un proceso electoral transparente, con observación internacional, y aunque no se menciona quizás de una manera tan precisa, también está la observación nacional. Recordemos que en Venezuela tenemos organizaciones de observación nacional con una capacidad de despliegue también bien importante. Y de las cuales también esperamos que el Consejo Nacional Electoral pues pueda en los próximos días pues ya avalar la participación de estas organizaciones para que puedan hacer su trabajo. Sin lugar a dudas, y esto hay que decirlo también con mucha responsabilidad, al final la garantía de estos próximos comicios que vienen ahora el 28 de julio van a depender en gran medida de la participación de los ciudadanos a nivel de su llamado en las mesas electorales, pero al mismo tiempo la participación de los testigos que colocan allí los partidos. Pero sin duda, yo creo que a todo el mundo le conviene, a la oposición, al gobierno, a la ciudadanía, a la comunidad internacional, la presencia de observadores, porque además hay que decirlo, la observación electoral tiene una serie de características, de parámetros, de procedimientos distintos a lo que es la veeduría o el acompañamiento, que son otros términos que se han venido utilizando en los últimos años, y aunque se parecen, pues no son iguales. Ya adelantaste lo que te pensaba preguntar, que una cosa es observación, acompañamiento, veeduría. Uno entiende que la observación es un nivel de acción más cercano, más preciso, siempre respetando la soberanía del escenario donde se realicen estos procesos, ¿no? Ahora, al final, y mientras hablabas yo lo pensaba también, ¿no? El éxito de un proceso electoral, y esperemos que ese sea el resultado en el que nos va a tocar el 28 de julio, es que haya una gran cantidad de participación y que al final haya un consenso en la aceptación del resultado. Yo creo que ese es un gran reto, ¿verdad? Y que tiene que ver con
parte y más de lo que tú estás hablando. Claro, mira, es crucial que esta elección, insisto, todas son importantes. La del año que viene nada más y nada menos es una mega elección donde coinciden Asamblea Nacional, autoridades regionales, autoridades municipales. Imagínate la cantidad de cargos que están allí y en la cual abogamos, y yo creo que es también importante, muy importante hacer el llamado a que las organizaciones políticas dentro de sus procedimientos internos pues puedan el año que viene, en las elecciones del 2025, postular a un mayor número de mujeres porque Venezuela está muy atrasada con respecto a la región en todo lo que tiene que ver con la participación política de las mujeres en espacios de toma de decisión. Fíjate. Pero volviendo al tema de la elección del 28 de julio, es muy importante que esa elección tenga la legitimidad, pero al mismo tiempo la aceptación por parte de todos los actores involucrados. Hablamos de, insisto, el gobierno, hablamos de la oposición, hablamos de la ciudadanía y por supuesto de la comunidad internacional. Porque eso que va a permitir, Eduardo, va a permitir en primer lugar la reinserción de Venezuela en el marco de la comunidad internacional. Venezuela lleva varios años en una situación pues muy complicada, una situación de prácticamente pues aislamiento desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico. Venezuela tiene que reinsertarse internacionalmente, no podemos seguir siendo un país paria, sino que tenemos que reinsertarnos y para podernos reinsertar la comunidad internacional tiene que ver que efectivamente de esa elección del 28 de julio emanó la voluntad del pueblo expresada allí y el presidente que sea electo pues va o cuenta de alguna manera realmente con el apoyo de los ciudadanos. De no ser así, bueno, mira, vamos probablemente a pasar por un nuevo proceso muy complicado como el de los últimos años, donde Venezuela ha estado inmersa en una cantidad de dinámicas que, bueno, que nos han llevado hasta este punto. Un punto, yo escuchaba pues a la persona que tenía en la entrevista previa, ha sido muy difícil lo que estamos viviendo los venezolanos desde todo punto de vista económico, político, desde el punto de vista de los derechos. Entonces es muy importante que lo que salga de allí garantice que la voluntad del pueblo ha sido expresada, pero al mismo tiempo se ha respetado. Y por eso es tan importante la observación nacional y la observación electoral. Pero fundamentalmente, como dices tú, una participación masiva de los ciudadanos avalando el proceso, avalando a las elecciones como uno de los caminos para canalizar el conflicto. Ese debería ser el deseo de todos. Que batamos récord histórico de participación, ojalá. Ahora, en tu descripción, Francisco Alfaro, uno entiende la trascendencia de este proceso, que no se limita a un resultado para saber dónde está la mayoría de los votos. Es mucho más, es un tema de convivencia internacional y todas estas cosas. Ahora, tú como un trabajador incansable en estos temas históricos, geográficos de trabajos en resolución de conflicto, a mí como venezolano me da la impresión de que aquí hace rato hay conversaciones importantes y se han dado acuerdos importantes entre factores antagónicos. Yo no suelo hacer este tipo de comentario de carácter personal, pero sin querer influirte, pero ¿tú qué piensas? Que al sol de hoy, hasta donde hemos llegado, como vamos llegando, permite interpretar que en el país ha habido acuerdos parciales para intentar avanzar. Mira, yo quiero creer que sí, Eduardo. Evidentemente uno no está pues, en las mesas de negociación e incluso en instancias que pueden estar por encima de esa mesa. Sabemos que aquí pues, hay distintos niveles de negociación, pero sin duda vamos a una elección que es muy atípica. Atípica en el sentido de que, bueno, es una elección que se da a mitad de año. Ya hemos tenido elecciones previas que se dan en ese contexto, pero esta es una elección definitoria, es una elección en la cual podemos decir que por primera vez el gobierno va bastante abajo en las encuestas. Se han dado una serie de situaciones que de algún modo han generado pues, una candidatura unitaria, aunque hay otros candidatos, pero una candidatura unitaria con mayor opción del lado de la oposición. Pero ciertamente estamos en un contexto de desinstitucionalización muy grande y esto no va a ser una elección normal. Normalmente los procesos electorales en sistemas democráticos, aunque polarizan, aunque generan división al final, aseguran el pase institucional. Aclara cuando dices que no va a ser una elección normal.
Para no dejar ningún tipo de duda, para que no haya malos entendidos, ¿a qué te refieres en el análisis? Mira, una elección que yo considero que quizás no es normal, que es atípica, es porque se está jugando algo muy importante. Y ya para concluir, porque estamos Sí, breves. tenemos un país, bueno, en el cual los últimos prácticamente pues 12 años no hemos tenido alternancia. El último proceso electoral presidencial fue bastante cuestionado, tan cuestionado que bueno, que de alguna manera una situación que nos lleva hasta este momento. Entonces, claro, ese proceso de esa elección del 28 de julio es muy importante que garantice que lo que se exprese allí sea efectivamente respetado. Y como tú bien decías, es muy importante que se estén dando, y si no se están dando, yo hago un llamado a que se den esas negociaciones, esas conversaciones, porque además del 28 hasta la toma de posesión, que va a ser en enero del próximo año, hay un proceso bastante largo. Supongamos que hay un cambio en la administración. Bueno, eso se tiene que dialogar, se tiene que negociar, se tiene que empezar a hacer de alguna manera procesos de conversación sobre todo lo que implica eso. Y en un país como el de Venezuela, que sabemos que la alternancia ha sido tan difícil en los últimos años y de alguna manera tan socavada, bueno, si eso llegara a producirse, bueno, es muy importante que se generen los procesos y para eso tiene que haber procesos de diálogo y procesos de negociación que garanticen no solamente que el resultado de ese día sea respetado, sino que los días posteriores, los meses posteriores, aseguren la estabilidad del país que tanto se requiere. Francisco, muchísimas gracias. Ya tendremos más tiempo. Muchas gracias, Eduardo. Francisco Alfaro, politólogo, doctor en estudio de paz y conflictos, consultor de organizaciones nacionales e internacionales en materia de mediación y análisis de conflictos, investigador en historia de los procesos de paz. Amigos, sigan allí, por favor.